Bien, hermanos, por la gracia de Dios vamos a abrir las Escrituras y antes abrir nuestros corazones también para que el Señor lo llene de la palabra y de todo lo que Él estime oportuno proveernos para esta hora, de acuerdo a nuestras necesidades. En la carta a los Romanos, en el capítulo 6, habíamos estado viendo algunas cosas hace unos días que hoy quiero complementar, porque entiendo oportuno a lo que vimos hace unos días atrás. Romanos 6, para leer ahí desde el versículo 4 al 6. Romanos 6, versos 4, 5 y 6. Dice la Escritura, porque somos sepultados, 6:4, somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que es muerto, justificado es del pecado. Bien. Vemos de la simple lectura, de la sencilla lectura, de estos tres primeros versículos, el 4, el 5 y el 6, que hay algo que es común a los tres versículos, que en los tres versículos Dios se encarga de repetir lo mismo, en los tres, creo que los hemos dado cuenta, ¿no? Porque dice, somos sepultados juntamente, ahí está, sepultados juntamente. En el verso 5 dice, porque si fuimos plantados juntamente en Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de resurrección, a la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. Tres veces, versículos 4, 5 y 6, Dios dice juntamente. Es importante, ¿eh? Dios destaca esto tres veces. Lo podía haber juntado en un solo versículo y decir todo este concepto en un solo versículo. Y decir una vez sola, juntamente esto, esto y esto, juntamente y ya está. No, Dios lo separa. Y lo separa porque es necesario, porque Dios no hace nada que no sea necesario. Mejor dicho, sabe que nos es necesario a nosotros, no a Él. A nosotros sí, nos es necesario que nos lo separe. Porque quizás en uno solo no nos daríamos cuenta, como nos damos cuenta en tres. Porque una cosa es que nos lo digan una vez algo, otra cosa es que nos lo digan tres veces. Es más fácil de recordar. Pero también está aquí el principio, hermanos. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y aquí Dios ha hecho y ha puesto esto juntamente. Juntamente es lo que sucede al unísono y en el mismo lugar. Y en el mismo momento. Juntamente. Y acá nos dice que en la sepultura somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. Y cuidado, siempre hay un peligro acá. Siempre el primer pensamiento nos vamos al bautismo de agua. Está bien, ese también. Pero también lo dijimos y lo repetimos hoy en beneficio de algún hermano, de los que estamos ahora conectados o aquellos que puedan escuchar este audio, de que el bautismo del agua es uno de los bautismos, no es el único. Y es el que está al final del proceso. Porque acá me está diciendo claramente, en el verso 3,
6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús, somos bautizados en su muerte? Aquí no habla de agua. Después viene el bautismo del agua. El bautismo del agua nos tiene que bautizar otro hermano. Nadie se puede bautizar a sí mismo. Pero el bautismo en Cristo y en su muerte no hay hombre que lo haga. Ni hay ángel que lo haga. Lo hace Dios. Bautizarnos en Cristo es meternos adentro de Cristo y en su muerte. Y esto lo hace cuando creímos. Cuando creímos, Dios no nos pone en una organización, nos pone en Cristo o no hay salvación. Cuando me pone en Cristo, me pone en la iglesia universal de Jesucristo, que es su cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. Ahí ingresamos a la iglesia. Como consecuencia, no hay hombre que me pueda meter adentro de ninguna iglesia. Y si me pone dentro de una iglesia, lo hace un hombre, no hay mucho aliento en ese tema. No sirve absolutamente para nada. Pero a su vez, ¿quién me bautiza en la muerte de Cristo? Dios, que es el que ejecutó al Hijo. Recién después hablamos del bautismo del agua, porque sin estos dos primeros bautismos, el del agua no sirve para nada. Es igual que entrar al mar o a una piscina y mojarse y bañarse, pero no tiene ningún sentido. Son los dos primeros lo que dan razón de ser al bautismo de agua. Y el bautismo del agua es una forma de exteriorizar, de mostrar afuera lo que ha pasado adentro. El bautismo del agua es un testimonio público de fe, que todos ven, todos los que quieran ver y todos los que estén presentes lo ven. Los dos primeros bautismos, cuando me bautizó Dios en Cristo y en su muerte, eso no lo ve nadie. Es una experiencia espiritual en Dios. Entonces me dice acá que somos sepultados juntamente con Él a muerte por el bautismo. ¿Cuándo soy sepultado juntamente con Él a muerte? Cuando soy bautizado en su muerte. Como dice acá, bautizado en Cristo y bautizado en su muerte. Ahí soy juntamente con Él sepultado a muerte por el bautismo. Y entonces me está diciendo que para que como Cristo resucitó de los muertos, bueno, yo también ande luego en novedad de vida. Y luego me dice en el verso 5, porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, semejanza, igualdad, no, igual no, su muerte es una y única, no es de nadie más. Pero a semejanza de su muerte sí, porque nos hace participantes. Somos bautizados en su muerte y nos hace participantes de su muerte. Pero la muerte que Él muere, la muere solo Él, nadie más. Y luego dice, sabiendo, verso 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre juntamente, verso 6, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con Él. Y ahí dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho a fin de que no sirvamos más al pecado. No nos sepultó juntamente con Él para llevarnos al cielo. Eso también, claro, eso también. Y gracias a Dios que es así. Pero es mucho más que eso. Ha hecho esto, nos ha crucificado, nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él, dice, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, para que yo no sea más un esclavo del pecado, para que yo no sirva más al pecado, para eso lo hizo, hermano. Crucificó al viejo hombre, que es lo que es nacido de la carne, y carne es. Y que no, decíamos hace unos días, eso no tiene reparación. No se puede mejorar, es irrecuperable. El viejo hombre es irrecuperable. Cuesta entender. Porque siempre estamos predispuestos, todos los hombres, toda la humanidad,
Nosotros también, porque obviamente formamos parte de la humanidad. Pero toda la humanidad siempre estamos predispuestos a ver si lo reparamos un poco, a ver si lo educamos, a ver si le enseñamos. No aprende nada. No tiene posibilidades de aprender nada. Porque está viciado conforme a los deseos del error. Deseos del error, dice. Lo que está viciado y desea el error no tiene ningún interés en conocer lo que no es error. Entonces, ¿qué hizo el Señor Jesús? Pues lo crucificó juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho. El cuerpo del pecado es la carne, es el viejo hombre. Ese es el cuerpo del pecado. Porque eso es lo que peca. Lo que es nacido de Dios no peca. La nueva criatura no peca. Lo que peca es el viejo hombre que recibimos de Adán. Y entonces el pecado necesita un cuerpo donde manifestarse. El pecado solo no tiene forma de vivir. Necesita un cuerpo donde actuar, un cuerpo donde manifestarse y un cuerpo donde llevar adelante su tarea. Ese cuerpo que tiene, que necesita, es el viejo hombre, es el yo, el ego, ese que se ofende, ese que reclama, ese que constantemente tiene sus reclamos y sus peticiones y sus derechos, está cargado de derechos y de ninguna obligación. De ninguna obligación. Nunca escuchamos que hayan manifestaciones para manifestar las obligaciones. No, todas son para reclamar derechos. Que no lo niego, que no existan. Pero parece que no hubiera ninguna obligación. Son todos derechos. No hay ninguna manifestación para decir venimos a declarar y venimos a denunciar todas las obligaciones que no hemos cumplido. No, no existe. En el mundo no existe. Ni existió ni existirá. Todos son reclamos de derechos. Los derechos humanos, los derechos del niño, los derechos del jubilado, los derechos de los derechos, los derechos, los derechos de los derechos, los derechos de los derechos de los derechos, y seguimos adelante con infinidad y una lista inacabable de derechos. Dios tiene la obligación de bendecir al hombre, pero no tiene ningún derecho él. Los derechos de Dios no se mencionan. Los derechos humanos en cada esquina. ¿Y los de Dios? ¿Y los de Dios? ¿Dónde van los de Dios? ¿Dónde están? ¿Cuándo aparecen? Nunca. Bueno, ¿qué pasa? Ese viejo hombre que solamente tiene derechos, o cree tenerlos, y los reclama y los impone, y los impone en la familia, y los impone en el trabajo, y los impone en la sociedad, y los impone, y hay que reconocérselo, porque si no se le reconoce los derechos al ego, al yo, el ego se ofende, y se ofende violentamente, porque no le reconocieron su derecho. Bueno, esta esclavitud que llevamos todos dentro, para esto el Señor Jesús crucificó al ego, al viejo hombre. El ego es el yo, para hacerlo más fácil, porque a veces pensamos el viejo hombre, parece que el viejo hombre es lo que recibimos de Adán. Y en Adán todos mueren, y en Cristo todos somos vivificados. Bueno, ese viejo hombre que recibimos de Adán es el yo que nos gobierna y que nos hace sufrir horrores y que hacemos sufrir horrores a los que nos rodean. El yo, dice, el ego fue crucificado para que el cuerpo del pecado, para que ese ego, esa carne, sea deshecha. Cuidado, cuando dice deshecho no quiere decir eliminado, ¿eh? No está eliminado. No dice quitado, tampoco. Vamos a convivir con esta bestia que llevamos dentro hasta que nos vayamos al cielo. Mientras tanto la tenemos acá. Pero, dice, sea deshecho, quiere decir, pierda su soberanía sobre nosotros. Y cuando hago algo, alguien mejor dicho,
es crucificado, se le acabaron todas las posibilidades de reacción. No hay nada más impotente que el estado de la cruz. Por eso ese fue el método que Dios usó para que muriera el Hijo de Dios en una cruz. Ni por apaleamiento, ni por apedreamiento, ni por lanzarlo por la ladera de un cerro hacia abajo. No, ninguno de esos métodos. La cruz, y lo veremos en algún momento por qué la cruz y no otra forma de muerte para el Señor Jesús. Porque el Señor Jesús no solamente tenía que morir Él por nosotros, gracias a Dios que fue así. A la luz de esta palabra, se llevó con Él al viejo hombre también. Entonces, Cristo debía morir en una cruz conforme a la profecía y conforme a necesidades que veremos en su momento. Pero el viejo hombre tenía que ser crucificado como única solución para que Dios nos libere de la esclavitud del ego, de la esclavitud del yo, de la esclavitud del pecado. Pues dice, para que no sirvamos más al pecado. Es decir, para que no seamos más siervos de pecado. Y alguien dice, entonces no pecaremos más. Lamentablemente sí, porque no hay quien haga el bien y nunca peque. Pero una cosa es pecar siendo esclavo del pecado, que el pecado me lleve de arrastro, que el pecado me lleve sin ninguna posibilidad de reacción. Y otra cosa es pecar porque me equivoqué en ese momento. Otra cosa es pecar no queriendo pecar. Otra cosa es pecar porque no velé en ese momento y pequé contra Dios, pero sin querer pecar. Pecar sin ser siervo de pecado, sin ser esclavo de pecado. La diferencia es enorme, enorme. Y entonces para eso el Señor hizo lo que hizo, hermanos. Verso 6 es claro, sabiendo esto hay que saberlo, porque la Escritura dice sabiendo esto. No se puede ignorar esto, porque si ignoramos esto, ¿somos hijos de Dios? Sí, porque somos por gracia, menos mal. Menos mal que es por gracia. Si no, no se salva nadie. Pero ahora, como hijos de Dios, Dios quiere hijos que no se arrastren en la inmundicia, en el pecado, en todo aquello que viene del viejo hombre. Y dice, para que no sirvas más al pecado, Henry me dice, para esto hice lo que hice. No seas más esclavo del pecado. Líbrate del hombre que llevamos dentro. Líbrate de eso, por favor, porque además ya está hecha la provisión para que el cuerpo del pecado sea deshecho. Bien, aquí habla de cuerpo del pecado. Ahora, en la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, Filipenses, luego viene Colosenses, 2:11, Colosenses 2:11, dice ahí, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento, y ahora dice, miren la diferencia, del cuerpo, no dice de pecado, dice de los pecados, de la carne, en la circuncisión de Cristo. Y ahora vuelve a decirnos, sepultados juntamente con Él en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él, aquí está otra vez, juntamente, ahora dice, con Él, por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, el que lee entienda, tenemos todo en la Escritura para vivir una vida diferente. Habla del cuerpo de pecado y del cuerpo de los pecados. Es el mismo cuerpo. Cuando habla del cuerpo del pecado,
es aquello que hemos heredado de Adán. Pero cuando habla del cuerpo de los pecados, es todo aquello que yo le agregué luego de mi propia cosecha. Nacemos todos pecadores, heredamos el pecado desde el vientre de nuestra madre, desde que somos engendrados, ya tenemos la herencia pronta. Herencia de pecado. Nacemos, empezamos a crecer y empezamos a pecar ahora nosotros. Ya Adán ya nos dio la herencia y ahora nosotros le agregamos toda la cosecha durante toda la vida. Entonces, el cuerpo del pecado es lo que hereda desde Adán. El pecado. Uno, la desobediencia de un hombre entró, dice, no dice que entraron los pecados. Por la desobediencia de un hombre entró el pecado, el cuerpo de pecado. Y luego, por el pecado, vino la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahí está el cuerpo de los pecados. Entonces, es el mismo cuerpo, en el cual heredo y luego le voy agregando día a día, minuto a minuto, hora a hora, constantemente agregándole todo aquello de lo cual me dice Dios, no le sirvas más. No seas más siervo de pecado, porque además no me lo pide que yo lo haga, Él ya lo hizo. Frente a este asunto, entendemos un poquito más claramente por qué en Gálatas 2:20, vamos a Gálatas ahora, hermanos, antes de Efesios, Gálatas 2, verso 20, tenemos ese tan hermoso texto y tan conocido, donde el apóstol Pablo comparte su experiencia y nos dice, con Cristo, Gálatas 2:20, con Cristo, dice ahí, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, aquí está la palabra juntamente otra vez, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Cómo le dice a los romanos? Sabiendo esto, que el viejo hombre juntamente fue crucificado con él. ¿Eso Pablo lo sabe? Sí. ¿Quiere que yo lo sepa? También. Entonces, cuando Pablo sabe eso, dice, ahora estoy juntamente crucificado con Cristo. Se identifica en la experiencia. En lo que Dios le enseña, él se lo apropia. Y dice, si Cristo crucificó mi viejo hombre, pues entonces estoy juntamente crucificado con Cristo. Y ahí tenemos la solución al asunto, no para no pecar más, no existe ese hombre, hermano. Venimos con una herencia, el pecado nos ha destrozado, Dios nos salvó, sí, pero la herencia de pecado nos dejó unas huellas y unas cicatrices que las llevaremos hasta que lleguemos al cielo. Entonces, hombre que nunca peque fuera de Jesucristo no existe. No existió ni existirá jamás. Claro, el apóstol entonces dice en el capítulo 6 de la carta a los romanos, volvamos a él, Romanos 6, Romanos capítulo 6, el verso 1, 6:1, el apóstol dice, pues ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? No, de ninguna manera. Es decir, que no es aquello de que, bueno, en total, si somos pecadores, ¿qué va a hacer? ¿Vamos a seguir pecando para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Una cosa es pecar accidentalmente, otra cosa es vivir en el pecado. Es lo mismo. Una diferencia enorme. El que vive es esclavo de pecado. El que peca accidentalmente, bueno, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre.
Pero si yo vivo en el pecado, ahí no tengo ningún abogado. Porque él no condesciende a defenderme aquello en lo cual yo me agrado en hacer. Ahí no. Ahí no. Entonces, en la propia carta a los romanos que estamos leyendo, me dice en el verso 14, porque el pecado, 6:14 de Romanos, el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando dice enseñorearse, es tomar autoridad, mandar, guiar y sojuzgar. ¿Eh? Eso es enseñorearse. Aquel que se le sube a caballo al otro y no se lo saca más de arriba. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es esta diferencia? No estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Alguien dice, no, ahora no estamos bajo la ley, entonces no ofrecemos más los sacrificios que se ofrecían en el templo. Esa es una forma exterior de la ley, pero va a otra forma mucho más profunda. Para ir terminando, hermanos, tenemos muchísimos versículos en el Antiguo Testamento, pero hay dos que quisiera leernos, más que nos van a dar una pauta. En el libro de Nehemías 9:29, les ruego leamos con atención los versículos que vamos a leer, estos 4 versículos que vamos a leer, 2 en el Antiguo Testamento y 2 en el Nuevo. Nehemías, capítulo 9, está luego de Esdras y Nehemías está antes de Esther. Nehemías 9:29, esto está en la página 518 del Antiguo Testamento. 9:29. Aquí cuando el pueblo hace una alianza con Dios, Nehemías dice, y protestéles, al pueblo, Nehemías les protesta, 9:29 de Nehemías. Dice, les protesté que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, bien lo que dice acá, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Para vivir espiritualmente bajo la ley, había que guardar la ley. Por eso dice, si el hombre hiciere esos mandamientos, en ellos vivirá. Si los hiciere. Si no los hace, no. Y el problema está que no hubo nadie, absolutamente nadie, fuera del Señor Jesús que guardara la ley. Nadie pudo guardar la ley. Estaba previsto esto, porque la ley fue el ayo, fue el tutor que nos llevó a Cristo. Cuando el hombre se ha enfrentado a la ley, se enfrenta a la desesperación de que no puede. Y lo intenta otra vez, y no puede. Y lo intenta otra vez, y fracasa. Y lo intenta otra vez, y no puede, ni podrá jamás. Porque la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. No se sujeta porque no quiere. Y si quisiera, no podría. Y si pudiera, no querría tampoco. No puede. Entonces fue dada la ley, justamente, encerró a todos en incredulidad, dice, para tener misericordia de todos. Entonces la ley, cuando me dice, ¿lo vas a intentar otra vez? Sí, lo intento. Bueno, adelante. Y fracasa. ¿Quieres hacer otro intento? Adelante. Y fracasa. Lo intentamos otra vez. Y fracasa. Y lo intentamos ya por 3er año consecutivo, ¿sí? Y fracasa. Y llega la desesperación hasta que el día dice, no puedo. Ah, bueno, no puedes. Bueno, te voy a presentar a alguien que la guardó por ti. Ahí está. Y todos sus méritos y todos sus beneficios de haber guardado la ley te los va a traspasar a ti.
Eso se llama gracia. La gracia. ¿Entendemos esto? Bajo la ley, el hombre para vivir tenía que hacer los mandamientos, guardarlos, pero guardar todos los mandamientos de la ley, ¿eh? No la mayoría. Porque dice que si guardaba todos y faltaba en uno, era como quebrantar toda la ley. Con lo cual, a ver, imagínense que viene guardando este, guardando este, guardando este, guardando este, guardando este, van 3 meses guardando este, va un año, quebranta uno, es hecho culpable de toda la ley. Bueno, y eso fue la experiencia de todos. Porque aún Pablo dice, ni nosotros ni nuestros padres pudimos. Se lo dice a Pedro, cuando Pedro se simulaba delante de los judaizantes. Si nosotros y nuestros padres pudieron guardar la ley, y tú ahora vas a andar con los judaizantes para agradarles a ellos. Bueno, primera parte, hermanos, para entender la segunda a la cual vamos ahora. Vamos a leer también como complemento Levítico 18, en el Antiguo Testamento. Está antes de Números, está después de Éxodo, Levíticos 18, 5. Es lo que dice el Señor. Podemos leer desde el 4 para que sea más claro. 18, 4. 18, 4. Mis derechos pondréis por obra, dice el Señor, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y ahora dice, por tanto, cuidado, por tanto, mis estatutos y mis derechos guardaréis, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos, yo Jehová. Haciendo el hombre vivirá en ellos. Lo mismo de Nehemías. Interesante, ¿no? Sí, pero el problema es que nadie puede. Entonces alguien dice, y si no puede nadie, ¿para qué Dios dio la ley? Y porque la ley es aquella por la cual nos abre los ojos al pecado, a que no podemos, no podemos, no podemos y no podemos. Y entonces nos muestra al que pudo hacerlo por nosotros. Ahí está el punto. Para eso sirve la ley. Para llevarnos a la desesperación de que no. Y cuando se cierran los ojos a toda posibilidad humana, se abren los ojos a aquel que dijo, yo no he venido para abrogar la ley, vine para cumplir. Y cumplió. Por eso resucitó, ¿eh? Si no, no resucita. Si no, no resucita. Por eso resucitó el Señor. Porque guardó la ley. La cumplió toda. No pecó en ningún aspecto contra Dios. Entonces, claro, el mandamiento es, el hombre que lo guardare vivirá en ellos. Si aparece alguno, adelante. Y Dios estaba esperando que apareciera alguno. Y no apareció nadie hasta que apareció uno, su hijo, y la cumplió. Entonces, vamos a ver ahora, acá tenemos las condiciones de la vida según el Antiguo Testamento, ¿no? El que hiciere, vive. Y el que no muere. Bueno, vamos a ver ahora por qué dice, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a la carta a los Hebreos, el Nuevo Testamento, Hebreos 13. Hebreos capítulo 13, versículos 20 y 21. 13, 20 de Hebreos. Dice, para ir al tema exacto, dice 13:20, Hebreos 13:20, y el Dios de paz, que sacó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del testamento eterno, cuidado lo que dice ahora, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Y dice, miren hermanos ahora, haciendo Él en vosotros
lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Delante de Él por Jesucristo. Lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Dice, haciendo Él en vosotros. ¿Por qué haciendo Él en mí? Porque yo no puedo. Esto es la gracia. Bajo la ley lo tenía que hacer yo. No podía. Y no podía. Y no podía. Y no podía. Y no podría jamás. Entonces dice que el Dios de paz os haga aptos. ¿Aptos para qué? Para que otro venga y haga en mí lo que es agradable delante de Dios por Jesucristo. Entonces, bajo la gracia, bajo la ley, soy yo el que tengo que hacer para vivir. Bajo la gracia es Jesucristo el que obra en mí. Y ahí está la garantía. Por eso, el pecado se enseñorea de mí bajo la ley porque me tiene atado y no logro zafarme del pecado. No logro obrar los mandamientos para dejar de pecar. Entonces me dice, bueno, mira, tengo la solución. Te voy a proveer a alguien que va a hacer en ti lo que tú no puedes hacer. Y ese alguien es nada menos que el Señor Jesús. Y entonces, como lo hace Él, el pecado no se puede enseñorear de mí. Claro, necesito que yo me entregue para que Él haga lo que tiene que hacer. Ahí está el punto. Y para eso no tengo que ser más siervo de pecado. Ahí está el punto, hermano. Entonces, cuando Jesucristo hace en mí todo lo que yo no puedo y todo lo que es agradable delante de Dios, lo hace Él en mí, eso es la gracia en donde yo, ¿qué mérito tengo en eso? Ninguno. ¿Dónde está la jactancia? Dice el apóstol Pablo. Dice, es excluida. ¿Qué tienes tú que no te haya sido dado? Me fue dado todo. Hasta me fue dado alguien que venga a vivir en mí para hacer lo que yo no sé hacer. Y para hacer lo que yo no puedo. Y todo lo que hace Él es perfecto. Consecuencia, el pecado no se puede enseñorear de mí. ¿Saben por qué? Porque el pecado y la ley no tienen nada más que reclamarme a mí. Porque Él ya lo cumplió por mí y ahora está haciendo en mí lo que es agradable delante de Dios. Esto es la gracia según la palabra de Dios. Hebreos 13, 20 y 21. Una maravilla, leámoslo otra vez, hermanos. Leámoslo especialmente el verso 21. Os haga aptos. ¿A quién hay que hacer apto, hermanos? Al que no lo es. Al que es un inepto. Al que es un incapaz. En el buen sentido de la palabra, no es despectivo. Yo soy incapaz en una montaña enorme de cosas. No tengo la capacidad, no me pidan que salga a correr, es imposible. No me den cosas pequeñas de manualidad porque no me alcanza el día para poner 2 tornillos, se me cae el tornillo, se me cae la tuerca, se cae todo, no, soy un fracaso. Soy un fracaso y otros lo hacen con los ojos cerrados. Bueno, yo no soy apto para eso. Ahora, si viene alguien que me dijera, mira, tranquilo, yo me voy a meter en ti y voy a hacer todo lo que tú no puedes, y yo después aparezco diciendo, qué maravilla que soy, ¿eh? Pero qué maravilla si tú no has hecho nada. Depende de alguien que se haya metido adentro tuyo y haya hecho todo eso. Y la diferencia está en que Cristo hace en mí, no la mayoría de las cosas, hace todo. Y perfecto. Entonces, eso es la gracia. Y cuando yo tengo a alguien que cumplió la ley por mí, toda la ley, murió por mí, resucitó por mí, ascendió al cielo por mí, ahora vive por mí, por el Espíritu de Cristo que está en mí, por eso soy hijo de Dios, y hace en mí todo lo que es agradable delante de Dios, ¿qué hace el pecado conmigo? No se puede enseñorear de mí. ¿Cuándo se enseñorea? Cuando yo le digo al Señor, no, mira, deja que yo esto lo voy a hacer yo. Bueno, perfecto, adelante. Hazlo tú.
Y después me agarro la cabeza yo y se agarran la cabeza todos los que están conmigo. ¿Por qué? Y porque yo me metí a hacer algo para lo cual no soy apto. Por eso Él me tuvo que hacer apto. Os haga aptos, dice. Os haga aptos para hacer, dice acá, haciendo Él, en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Esta es la garantía total, esta es la solución total, hermanos. No perdamos de vista estas cosas. Si no, y somos siervos de pecado. ¿Por qué? Y porque no disfrutamos de todo lo que Dios ya ha hecho, que está hecho para mí, para que yo lo disfrute, para que yo lo viva, para que yo no sirva más al pecado. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que le obedezcáis en su concupiscencia, si no somos esclavos de la concupiscencia. Y sabemos, hemos dicho también, ¿no?, lo que es concupiscencia. Concupiscencia es, lo quiero aquí, ahora y ya. Ese estado de ansiedad y ese estado de donde el ego caminará por encima de todos para lograr su objetivo. ¿Por qué? Y porque él quiere, él o ella, o nosotros, queremos eso. Yo quiero eso. Y lo voy a tener, no importa el precio que tengan que pagar los demás. Sufrirán todos, pero yo voy a tener eso. Bueno, eso es para que le obedezcáis en su concupiscencia. Que nos reine para que no le obedezcáis en su concupiscencia. Y entonces nos libra de esa esclavitud y nos hace verdaderamente libres, hermanos. Libres, pero lo hace Él. Y puedo tenerlo. Está a mi disposición. Disfrutemos estas cosas, hermanos. Vivamos intensamente estas cosas que están en la Escritura, están acá, para que las vivamos. No para vivir sufriendo la vida cristiana. Eso no es la vida cristiana. La vida cristiana no es para sufrirla, es para disfrutarla intensamente y sufrir todas las consecuencias de estar en las manos del Señor para el mundo y las consecuencias de vivir en las manos del Señor para la gloria de Dios. Hermanos queridos, no perdamos de vista esto. Esta es la teología según el Nuevo Testamento, la teología de la vida cristiana. Disfrutarlo, es nuestro, no me lo robe nadie, es nuestro esto. El diablo no me lo puede robar, la carne no me lo puede robar, porque a la carne le gusta figurar, que la tengan en cuenta, que aparezca, que no se olviden de ella. Que si ponen una lista, yo esté en la lista. Y se avisan que yo sea, si no puedo ser el primero en saberlo, pero no más del segundo, porque ya no me va a gustar mucho. Porque cuando llega la información a mí ya había varios que la sabían y a mí no me habían dicho nada. Mira, yo recién me entero hoy. ¿Y cuál es el problema? Es que tendría que haberlo sabido antes. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero pues, si yo lo hubiera sabido antes, entonces quiere decir que habría otros que lo habían sabido después. Pero que los otros lo sepan después no me molesta mucho. Me molesta si soy yo el que lo sé después. Bueno, eso es la carne, eso es el ego. Y eso es una esclavitud terrible. Terrible. Porque llegamos a un lado y si vemos que hay dos personas hablando y si llegamos a lo mejor cambian de tema y si estaban hablando de mí, pero ¿qué sabemos si estaban hablando de mí? Eso me lo imagino yo. ¿Quién me dijo que estaban hablando de mí? Yo me lo imaginé porque yo llegué y como me miró, entonces, terrible. Y si estaban hablando de mí, ¿cuál es el problema? Si estaban hablando algo que es cierto, no hay problema. Si estaban hablando algo que es mentira, es una bienaventuranza, porque dice, bienaventurados cuando dijeran de vosotros todo mal por mi causa, mintiendo. Ya está. Ya está. Y si no nos dicen, no, de ti no estaban hablando, si ni se acordaban, ¿cómo? ¿No me tienen en cuenta? Entonces, si hablan de mí, me enfado porque están hablando de mí. Ahora, si no hablan de mí, que a mí no me tienen en cuenta. ¿Quién soy yo acá? Ese es el ego. Nos tiene esclavos, siervos de pecado, nos lleva de arrastro, se divierte con nosotros. Nos lleva como un paño de piso, como el mocho, nos llevamos de un lado para el otro. No, hermano, no, si
Si el apóstol Pablo nos plantea estas cosas, vivámoslas intensamente. Amémonos los unos a los otros, oremos para que todos como cuerpo, como hermanos en la fe, como miembros del mismo cuerpo, todos disfrutemos estas cosas, para que nos ayudar a los hermanos para que disfruten estas cosas. Y que los hermanos me ayuden a mí para que yo lo disfrute. Yo no soy más fuerte que nadie, hermanos. Ustedes lo saben. Yo soy un pobre hombre. Ustedes lo saben. No me lo dicen porque me quieren mucho, pero lo saben. Pero lo saben, claro que lo saben. Si los hermanos se ríen, es porque lo saben. Claro que lo saben. Pero bueno, pero como lo saben, oren mucho por mí y yo lo hago por ustedes y a prepararnos porque nos vamos en cualquier momento. Que Dios les bendiga mucho, les socorra y adelante, bendiga vuestros hogares, los niños, los ancianos, los que están cerca, como siempre digo, y los que están lejos enfermos y nos socorra a todos. Bueno, Maranata, que nos vamos pronto y Dios os bendiga mucho, hermanos. Hasta luego.